pronósticos es una tarea permanente en cualquier organización. Preguntas como cuántos clientes vamos a atender la próxima semana, cuántos productos vamos a vender el próximo mes, se pueden ayudar a contestar utilizando técnicas y herramientas de pronóstico. En este video específicamente vamos a explicar cómo se utiliza la herramienta Previsión en Excel, cómo utilizamos y cómo analizamos sus resultados. Bien, lo primero que necesitamos es un conjunto de datos. En este caso, para el ejemplo, vamos a utilizar información de 60 días de consumo de energía. Debemos seleccionar ahora nuestro conjunto de datos, tanto la información que tenemos en la escala de tiempo como en este caso la información de demanda, que es lo que queremos pronosticar. Seleccionamos todo nuestro conjunto de datos. Luego de tenerlo seleccionado, vamos a la pestaña Datos, donde vamos a encontrar el botón Previsión. Presionamos este botón y lo primero que nos vamos a encontrar es esta interfaz gráfica. En esta ventana lo que nos va a mostrar Excel es, en azul nos está mostrando la información que nosotros tenemos, que en este caso pues es nuestra demanda de energía. También nos muestra gráficamente, con esta línea naranja un poco más gruesa, nuestra previsión o nuestro pronóstico, el que nos está generando Excel, y con unas líneas naranja un poco más delgadas nos muestra los intervalos de confianza que él construye para el pronóstico que nos está proponiendo. En esta parte donde Excel nos está mostrando final del pronóstico, lo que nos está diciendo es hasta dónde está pronosticando, cuántos periodos en el futuro está pronosticando. Recordando que nosotros en este caso tenemos 60 datos, lo que está haciendo Excel en este caso es que está haciendo el pronóstico de los siguientes 14 periodos, es decir, hasta el periodo 74. Podemos disminuir nuestro horizonte de pronóstico, menos periodos o más periodos hacia el futuro, todos los que queramos, y Excel nos lo va a representar gráficamente. Si desplegamos este menú de opciones, lo que vamos a encontrar es otras opciones con las cuales podríamos configurar nuestro pronóstico. Donde nos aparece el inicio del pronóstico, nosotros le estamos diciendo que comience a hacer nuestro pronóstico futuro a partir del dato 60. Podemos cambiar el intervalo de confianza de acuerdo a nuestras necesidades. Por defecto, Excel nos calcula el intervalo de confianza del 95%, pero nosotros podríamos hacer intervalos de confianza más pequeños o intervalos de confianza más grandes. ¿Qué significa el intervalo de confianza? El intervalo de confianza nos muestra del pronóstico que él nos está haciendo con un nivel de confianza del 95% o una probabilidad del 95% donde podría estar la demanda real. Entonces no solamente nos genera un pronóstico de la posible demanda, sino que nos dice con una determinada probabilidad dónde podrían estar los valores reales. En la opción de estacionalidad, si lo dejamos de forma automática, él va a tratar de encontrar si dentro de nuestros conjuntos de datos se encuentra presente algún componente de estacionalidad, como es el caso que estamos viendo acá. Estamos hablando de demanda diaria de energía. Resulta que nosotros en los datos históricos, aparentemente lo que vemos es que a lo largo de la semana hay unas fluctuaciones y esas fluctuaciones se repiten con la misma frecuencia. Uno esperaría que aparentemente con lo que observa en la gráfica, que hay días de menor demanda, muy seguramente los días de fin de semana, y entre semana hay mayor consumo de energía, y es lo que estamos viendo en esta gráfica. La sugerencia es dejar que él detecte patrones de estacionalidad, porque a veces cuando uno revisa los conjuntos de datos, de pronto no alcanza a ver ese tipo de comportamientos. Pero también hay que tener en cuenta que en algunos casos puede que no detecte patrones que nosotros sepamos que están dentro de los datos. Al lado derecho encontramos el intervalo de escala de tiempo. Intervalo de escala de tiempo lo que nos dice es cuál es el rango de datos dentro de la hoja que nosotros estamos seleccionando. En este caso, cuántos datos estamos seleccionando de la primera columna. En intervalo de valores, cuáles son los valores que estamos utilizando en referencia a la primera columna. Entonces nos muestra ese rango. Y tiene unas opciones para que nosotros decidamos si en caso de que nosotros en nuestro conjunto de datos tengamos datos vacíos, por ejemplo, celdas donde no hay información porque en realidad no existe o porque se cometió de pronto alguna equivocación y no se recopiló la información, pues nos dice qué queremos hacer para rellenar ese dato. Por defecto, él lo que va a sugerir y lo que va a hacer es hacer una interpolación del dato anterior con el dato siguiente. Pero también nosotros podemos decirle, en el caso de que no encuentre datos, ponga un 0. Por defecto, él lo va a dejar en interpolación. Si encuentra datos duplicados, por defecto él lo que va a hacer es promediarlos, pero también podríamos seleccionar cualquier otra opción.
Algo que es importante aquí para que completemos el análisis es decirle que nos incluya estadísticas de previsión. Una vez tenemos configurado esta ventana gráfica, lo que le decimos es que nos cree una nueva hoja con toda esta información. Excel hace sus cálculos y lo que nos va a mostrar es un resumen de lo que veíamos inicialmente de forma gráfica. En el lado izquierdo vamos a encontrar nuestra información original, nuestros primeros 60 datos, y más abajo vamos a encontrar lo que le habíamos dicho a partir del día 61, que nos hiciera pronósticos hasta el día 80. En la primera columna nos muestra la previsión o el pronóstico. La siguiente columna, el intervalo inferior, el límite inferior de nuestro intervalo de confianza. En la columna derecha, el límite superior del intervalo de confianza. Lo que veíamos gráficamente, pero ahora nos lo muestra de forma numérica. Más arriba, pues nos vuelve a construir la gráfica que habíamos visto originalmente con la información. ¿Cómo interpretamos los resultados que estamos obteniendo? En esta tabla que aparece en la parte superior derecha de la hoja, lo que nos muestra es unas estadísticas del método que aplicó y unos indicadores de desempeño de ese método. Vamos a decirle que nos muestre estas estadísticas con más decimales para hacer la interpretación. El método que utiliza Excel es una suavización exponencial triple que también se conoce como método de Winters. Alfa es la constante de suavización que se utiliza para suavizar el componente estacionario, beta es la constante de suavización para suavizar el componente de tendencia y gamma es la constante de suavización que utilizamos para suavizar el componente estacional. Si en algún caso Excel encuentra que dentro de nuestros datos no hay componente estacional, es decir, esa frecuencia o patrón que se repite, automáticamente lo que va a hacer es darle un valor de 0 a gamma. Los errores de pronóstico se definen como la diferencia que existe entre la demanda real y los valores pronosticados. Lo que nos indica un error de pronóstico es qué tanto nos hubiéramos equivocado en el pasado si hubiéramos utilizado ese método. Algunos de esos indicadores que nos muestra Excel son el MASE. Si el MASE tomara un valor de 1, lo que nos indicaría es que el método que estamos usando tendría el mismo desempeño que un método sencillo. Si el MASE toma un valor menor que 1, lo que nos está indicando es que el método que estamos usando tendría un menor error o un mejor desempeño que un método sencillo. En este caso, para el ejemplo, nos está diciendo que el MASE sería 0.39, lo que significa que lo que nos está proponiendo en este caso Excel, esta suavización exponencial triple, tendría un mejor desempeño que un método sencillo. El SMAP es un indicador que nos muestra el promedio de los errores en términos porcentuales. Este valor hay que entenderlo como un porcentaje, es decir, que podríamos equivocarnos a la hora de tomar decisiones en más o menos 2.4% del valor pronosticado. El MAE, que también se conoce como el MAT, nos indica en unidades cuánto sería el error. El RMSE es la raíz del MSE o raíz del error cuadrático medio. En el caso de que queramos automatizar este proceso o tengamos que manejar grandes volúmenes de datos y no queramos hacerlo de la forma gráfica, también es posible hacerlo a través de fórmulas. Eso lo podemos hacer a través de utilizar las fórmulas que están bajo esta opción. Pronóstico.ets. Aquí podemos ver que todos los resultados que obtuvimos a través de la hoja que creamos hace un momento se pueden lograr también con estas fórmulas. Con la primera podemos calcular el pronóstico para cualquier fecha futura. Con la segunda podemos calcular los intervalos de confianza para el nivel de confianza que nosotros definamos. Con la tercera podemos hacer un análisis de los datos que tenemos para tratar de determinar si existe o no existe estacionalidad y la longitud de la misma. Por último, con esta última fórmula podríamos encontrar las estadísticas y las constantes de suavización. Muy bien, en próximos videos hablaremos de otras técnicas y herramientas que se pueden utilizar en pronósticos y en gestión de operaciones. Hasta pronto.